Sucede con el decreto de necesidad de urgencia y la ley ómnibus, allí en el Congreso se está retrasando todo un poco, ¿no? Parece ser que la ley ómnibus no se trataría en enero. Claro, porque viene muy lento, sobre todo la conformación de las comisiones, que son el Claro. paso previo para que el proyecto de bases, que ahí lo vemos en imágenes, el mamotreto, como le dicen algunos, bueno, termine finalmente avanzando en la Cámara de Diputados. Ahí lo veíamos en imágenes a Martín Menem, que es el que tiene que acelerar la conformación de las comisiones y definir justamente por cuántas comisiones va a pasar este decreto, que entre otras cosas tiene 11 emergencias con sus delegaciones legislativas del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, al presidente incluidas, además, por ejemplo, de suba de retenciones, reforma al Código Civil y Comercial de la Nación por algún tipo de articulado y demás. Por ahora, Martín Menem dice que solamente tendría que pasar por 4 comisiones, entre ellas arrancar como cabecera Presupuesto y Hacienda, donde está José Luis Esper como presidente. Pero el problema es que no solo la presidencia de las comisiones hay que determinar, sino también la integración de las comisiones. Claro, la cantidad tanto del oficialismo como la oposición y los distintos bloques que hay en la Cámara, ¿no? Y ahí todavía no están avanzando, con lo cual se ve por ahora verde que puedan sesionar en el mes de enero. Al punto, Claudio, que el Ejecutivo tendría que reescribir la convocatoria a extraordinarias, porque en la convocatoria extraordinaria se hablaba de una ley que era reforma del funcionamiento del Estado, que no es justamente las bases que envió Javier Milei, donde es muchísimo más amplio. Bueno, hay que reescribir el decreto de necesidad, el decreto simple que habilitó justamente las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero. Milei dice, no voy a prorrogarlas, se tienen que apurar, y está presionando de esa manera a los gobernadores, sobre todo, para que le terminen de definir los votos. Bien, y hay que decir también que el oficialismo, Martín Menem, dice va a ser analizado por 4 comisiones ese proyecto, pero la oposición quiere que sean 20 comisiones en la Cámara de Diputados que lo analicen. Bien. Y además, no sé si lo tenemos a mano, al tuit justamente del secretario parlamentario de la UCR. Y Graciela Camaño, préstenle atención también, ya no es más diputada, pero está leyendo justamente el tema. Hay algunas perlitas, miren lo que encontró Alejandro Cacase. El proyecto de ley ómnibus de Milei deroga una disposición del Código Civil que no existe. Dice él, a través del artículo 383, el inciso C del artículo 1539. Código Civil. Entre tantos otros errores detectados, es responsabilidad de la Secretaría Legal y Técnica revisar los mensajes del PEN. Efectivamente, fuimos a chequear lo que estaba diciendo Cacase, no existe el inciso C de ese artículo especial del Código Civil que el propio gobierno dice lo derogó. Existe el A y existe el B, pero no existe el C. Hay que ver si es error de concepto o error de imprenta. Claro, el problema es que aprobar a libro cerrado, como está pidiendo Javier Milei, genera esto que se habilita en cualquier tipo de interpretaciones. Alguien puede interpretar, el artículo siguiente es el que tiene inciso C, así que seguramente se refería al artículo siguiente que no tiene que ver con eso. Graciela Camaño está alertando también de articulados sin número ni siquiera, ¿no? Bueno, es imposible que la ley, semejante ley con semejante cantidad de reformas pueda tratarse a libro cerrado como pretende Javier Milei. El otro tema es el amparo que había solicitado la CGT, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había dicho, bueno, lo trataremos en febrero, pero ahora estarían habilitando la feria judicial, ¿no? Empiezan a habilitarse algunas ferias judiciales. En este caso estamos hablando de la que se decidió hoy. Es una de las salas de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. ¿Y por qué nos detenemos acá? Porque es el amparo que presentó nada más ni nada menos que la CGT, firmado por Héctor Daer, uno de sus titulares. Habían tenido un revés judicial cuando el juez de primera instancia, también del fuero laboral que les había tocado en el sorteo, determinó que no iba a establecer una cautelar porque el decreto todavía no estaba vigente. Desde el viernes el decreto está vigente, pero un juez en lo contencioso administrativo se llevó esa causa. Por eso ahora esto fue apelado ante la Cámara y la Cámara dice sí, voy a habilitar la feria para resolver. Son 2 camaristas que están tomando esta decisión y ya hay otros lugares, como por ejemplo San Juan. También el juez de Lomas de Zamora habilitó la feria, pero la trasladó al juez en lo contencioso administrativo, digamos, habilitó
pero lo sacó de su propio fuero. Y hay otro caso también de habilitación de feria en Mar del Plata. Acá estamos hablando del DNU. Algunos pueden leer una decisión auspiciosa para la CGT, esta decisión de abrir la feria, pero lo cierto es que la Corte dijo, en el caso de La Rioja, la demanda que había hecho el gobernador Ricardo Quintela, dijo, yo lo voy a tratar, pero recién en febrero, y ahí sí sería una decisión un poco más sólida, ¿no? Porque